El tintineo del timbre, agudo, insistente, casi histérico, cortó el silencio espeso y polvoriento del vasto despacho como una esquirla de cristal. Elena Villaverde, antaño la indiscutible emperatriz del panorama social y financiero de Madrid, hoy una espectral figura que habitaba el mausoleo de sus propias glorias pasadas, se sobresaltó en el sillón de cuero que, como ella, había conocido días de esplendor y ahora exhibía las cicatrices del tiempo y del abandono. Su corazón, un órgano que ella imaginaba haberse petrificado en cinismo y resignación, dio un salto doloroso contra las costillas, un eco tardío de antiguos sustos y urgencias. Nadie, absolutamente nadie, jamás llamaba a ese timbre. Aquella planta del edificio comercial, un gigante dormido en los suburbios menos glamurosos de la capital, era un laberinto de pasillos vacíos y salas desocupadas. El despacho, antes el epicentro palpitante de su aclamada fundación de caridad, Sol para Todos, un nombre que ahora sonaba como una cruel ironía, se había transformado en una tumba fría, guardiana de memorias y polvo. La lluvia, con la furia de un acreedor impaciente, abofeteaba los altos y mugrientos ventanales, cada gota pareciendo un pequeño proyectil. El viento silbaba por las rendijas con un lamento que erizaba el vello. ¿Quién en su sano juicio, o incluso en la más desesperada de las locuras, se aventuraría por aquellos parajes desolados en una noche como aquella? El instinto primordial de Elena, afilado por años de reclusión y desconfianza, gritaba que lo ignorase. Podría ser un error, un repartidor perdido en la dirección equivocada, un adolescente aburrido gastando una broma. Hoy este pensamiento trajo un escalofrío adicional, tal vez uno de los muchos fantasmas de su pasado, que venía a cobrar deudas que ni el tiempo ni la quiebra habían logrado borrar. Pero el timbre sonó de nuevo, esta vez con una cadencia rítmica, una claridad que denotaba no el azar, sino un propósito firme, una intención inequívoca. No era el toque errático de un perdido, sino la llamada calculada de alguien que sabía, o creía saber, a quién encontraría al otro lado de la puerta. Con un suspiro que pareció cargar el peso de sus 70 años, de imperios construidos y desmoronados, de amores perdidos y traiciones indelebles, Elena se incorporó. El movimiento fue lento, cada articulación protestando contra el esfuerzo. Su cuerpo, antaño una silueta esbelta y elegante, celebrada en columnas sociales y envidiada en salones de baile, ahora se movía con la rigidez cautelosa de una pieza de museo frágil. El vestido de lana gris, impecablemente limpio, pero irremediablemente anticuado, colgaba de su figura enflaquecida una pálida y melancólica sombra de la alta costura que un día fuera su segunda piel. Su cabello, antes un velo de azabache brillante que enmarcaba un rostro de rasgos altivos, era ahora una corona de plata desgreñada, recogida en un moño flojo y desaliñado en la nuca, como si hasta la vanidad la hubiera abandonado. Vacilante, arrastró los pies hasta la maciza puerta de roble, la madera fría bajo la palma de su mano. Espió por la mirilla, una pequeña lente empañada por el tiempo y la suciedad. Al otro lado, una silueta masculina, alta e indistinta, recortada contra la luz débil y amarillenta del pasillo desierto. La lluvia y el cristal distorsionado transformaban al visitante en una aparición casi fantasmagórica. Por un instante pensó en retroceder, en atrincherarse de nuevo en su silencio. Pero la curiosidad, o tal vez un resquicio de aquella antigua audacia que la había definido, la impulsó. Giró la pesada llave en la cerradura. El chirrido metálico del cerrojo y de las bisagras resonó por el despacho vacío como un lamento fúnebre. El sonido de la perturbación invadiendo su santuario. De pie en su umbral, como un espejismo emergido de la tormenta, había un joven. El agua chorreaba en cascada de sus cabellos oscuros, meticulosamente cortados,
pegándoselos a la frente. Empapaba el cuello de una camisa que, incluso bajo el castigo de la lluvia, insinuaba una calidad superior, un tejido fino que se adhería a los hombros anchos, una sonrisa tímida, casi infantil en su aparente inocencia, floreció en un rostro de rasgos notablemente bellos y simétricos, pómulos salientes, una mandíbula firme, labios bien dibujados. Debía tener, como mucho, unos 30 años, tal vez menos. Sus ojos, de un castaño sorprendentemente cálido y expresivo, transmitían una curiosa mezcla de urgencia y una deferencia casi teatral. «¿Señora Villaverde? ¿La ilustre Elena Villaverde?» La voz era un barítono suave, agradable a los oídos, con una modulación culta y un leve, casi imperceptible, acento andaluz que Elena, con su oído entrenado para los matices del habla, no tardó en identificar. «Mil perdones por la osadía, por la hora intempestiva y por presentarme en este estado deplorable. La tormenta ha sido inclemente. Me sorprendió cuando venía hacia aquí. Yo venía justamente a su encuentro». Elena arqueó una ceja fina y aún oscura, un vestigio de su antigua expresividad desafiante. «¿A mi encuentro, dice usted?» Su voz, aunque un poco enronquecida por el desuso, aún cargaba el timbre de la autoridad. «Me temo que hay un equívoco monumental, joven. Este lugar», gesticuló con la mano esquelética hacia el interior vasto y sombrío del despacho, hacia las pilas de documentos olvidados y los muebles cubiertos por sábanas fantasmagóricas. «No es exactamente un punto de encuentro popular. No recibe visitas desde hace años». «Le aseguro que no hay engaño alguno, señora», insistió él, la sonrisa ensanchándose, revelando dientes blancos y perfectamente alineados, una sonrisa que parecía un poco demasiado ensayada, un poco demasiado brillante para la situación. «Me llamo Mateo Herrera. Soy un profundo y sincero admirador de su trabajo, especialmente con la Fundación Sol para Todos. He seguido su extraordinaria trayectoria durante muchos años, desde los tiempos de gloria. Y bueno», hizo una pausa dramática, como si estuviera a punto de revelar un secreto de Estado. «Tenía en mente una propuesta de inversión, si me permite la osadía, algo que, en mi humilde opinión, podría interesarle profundamente, algo para reavivar ciertas llamas que el tiempo y las circunstancias han intentado apagar». La mención específica a la fundación, el uso de la palabra trayectoria, un eufemismo para su ascenso y caída espectaculares, y sobre todo, la palabra mágica inversión, fueron como gotas de un elixir prohibido en labios resecos. Un temblor casi imperceptible recorrió el cuerpo de Elena. La antigua Elena, la visionaria, la filántropa célebre, la mujer de negocios implacable, aquella que se alimentaba de proyectos y aplausos, se agitó en las profundidades de su alma fatigada. El tedio aplastante de sus días, la soledad que era su mortaja, y una chispa minúscula, testaruda, de aquella vieja y casi olvidada necesidad de ser vista, de ser relevante, de probar que aún existía, libraron una batalla feroz contra su cautela curtida, su paranoia casi patológica. «Está completamente empapado», constató ella, la voz más suave, casi maternal, una observación más para sí misma, un pretexto para la decisión que ya tomaba forma en su mente. «Entre, por favor, antes de que pille una pulmonía y tenga otro fantasma que me atormente». Mateo sonrió, y esta vez el alivio en su rostro pareció genuino, aunque Elena, más tarde, cuestionaría cada matiz de aquella actuación. «Es inmensamente amable de su parte, señora Villaverde. Créame, el tiempo ha cambiado de una forma brutal. Parecía que el mismísimo Poseidón hubiera resuelto vaciar los océanos sobre Madrid». Entró en el despacho con pasos que intentaban ser ligeros, pero que resonaban en el entarimado de madera antigua. El olor a lluvia fresca y ozono se mezcló instantáneamente con el aroma característico del lugar, una combinación de polvo secular, papel viejo
y el leve, casi imperceptible, olor a productos de limpieza baratos que ella usaba en sus raros intentos de mantener el caos bajo control. Sus ojos, aquellos ojos castaños y brillantes, recorrieron la vasta estancia con una curiosidad ávida, casi hambrienta, que Elena, en un primer momento de vanidad recuperada, atribuyó a la admiración de un discípulo ante las reliquias de un maestro. Las imponentes estanterías de caoba, ahora dolorosamente vacías, exhibían solo el fantasma de libros y obras de arte. Las paredes, descoloridas, mostraban las marcas más claras donde cuadros de valor inestimable antaño colgaban, testigos silenciosos de una opulencia evaporada. La gigantesca mesa de reuniones, también de caoba maciza, donde se tomaron decisiones que influían en la economía de un país, yacía cubierta por una fina capa de polvo, como un féretro abandonado. «Es un espacio verdaderamente impresionante, señora», comentó Mateo, la voz resonando levemente en el vacío. Se quitó la chaqueta empapada, revelando una camisa de lino que, incluso arrugada y húmeda, mantenía un corte elegante. Miró a su alrededor, como si buscara un lugar adecuado para colgarla, y Elena, con un gesto lacónico, indicó una solitaria silla de respaldo alto, olvidada en un rincón distante, ya sobrecargada con otros tejidos polvorientos. Ella regresó a su sillón, el cuero frío y agrietado, un consuelo familiar. Lo observaba con una intensidad disimulada bajo una apariencia de hastío aristocrático. Había algo en su postura erguida, a pesar de la supuesta prueba de la tormenta, algo en su mirada escrutadora, una autoconfianza, una seguridad que parecía disonante con la figura de alguien sorprendido, buscando refugio y un favor. Iniciaron una conversación vacilante, como dos bailarines estudiando los primeros pasos de una coreografía desconocida. Mateo, recuperado el aliento, se mostraba un conversador eximio, encantador y articulado. Desgranó un rosario de elogios a las iniciativas pioneras de Sol para Todos, describiendo cómo lo habían inspirado en sus propios, y modestos según él, emprendimientos filantrópicos en la juventud. Mencionó proyectos específicos, citó fechas con precisión sorprendente e incluso dejó escapar nombres de antiguos colaboradores de Elena, figuras prominentes de la sociedad madrileña, detalles que, ella ponderó, podrían, con esfuerzo y dedicación, ser rebuscados en archivos públicos, en recortes de periódicos antiguos, en la hemeroteca digital. Elena sentía una punzada agridulce de vanidad. Hacía tanto tiempo que nadie se refería a su pasado glorioso con tamaña deferencia, con tamaño respeto aparente. Pero la paranoia, aquella sombra fiel que se había instalado en su mente desde el cataclismo financiero que la arrastró del pináculo a la oscuridad, permanecía como una centinela vigilante, un perro guardián gruñendo bajito en algún rincón oscuro de su conciencia. Entonces, en un tono que pretendía ser casual, casi nostálgico, Mateo Herrera dijo algo que hizo que la sangre de Elena se helara en las venas, paralizando momentáneamente su respiración. «Recuerdo con particular admiración y tristeza el fondo Esperanza Viva», dijo él, la cabeza ligeramente inclinada, como si accediera a una memoria preciosa. Aquel proyecto tan visionario que pretendía apoyar a los artesanos de cerámica tradicional en Sevilla, en el barrio de Triana. Una verdadera lástima que aquellas alegaciones infundadas sobre el supuesto desvío de piezas raras de las alfarerías históricas hubieran conseguido minar una iniciativa tan noble y con tanto potencial. Siempre creí firmemente que con una gestión ligeramente diferente en la fase crítica habría sido un éxito rotundo, un modelo para toda España. Elena permaneció absolutamente inmóvil, cada músculo tenso. El fondo, Esperanza Viva.
Los detalles sórdidos e intrincados de las acusaciones sobre las cerámicas de Triana. Aquello no era conocimiento público generalizado. Eran cuchicheos maliciosos en círculos restringidos, informaciones enterradas en notas a pie de página de procesos judiciales laberínticos y polvorientos. Datos que solo alguien con acceso privilegiado a documentos confidenciales o alguien que hubiera investigado su vida con un ahínco obsesivo y casi enfermizo podría conocer. La lluvia torrencial de afuera, el pretexto para su entrada, pareció de repente una cortina de humo mal disimulada, una puesta en escena barata. Sus ojos, casi por un reflejo condicionado por la sorpresa y la alarma súbita, siguieron la dirección de la mirada de Mateo. Él ya no la miraba con aquella admiración estudiada y un poco servil. Su mirada, por una fracción de segundo, una eternidad en aquel instante de revelación, se detuvo, fija y penetrante, en el rincón más sombrío y olvidado del despacho. Allí, cubierto por una lona descolorida y manchada por el tiempo, casi mimetizado con las sombras, reposaba un antiguo e imponente cofre de acero macizo. Un cofre que ella misma, en su amarga resignación, juzgaba estar vacío desde hacía incontables años. Un recordatorio oxidado e irónico de una seguridad que se había probado trágica y completamente ilusoria. El brillo en los ojos de Mateo, antes interpretado como admiración o curiosidad, reveló su verdadera naturaleza. No era el brillo de la deferencia, era el brillo frío, agudo y calculador de un depredador. Y Elena, con la claridad brutal de un rayo en noche oscura, se dio cuenta. El joven Mateo Herrera no era un admirador perdido y sorprendido por la tormenta. La lluvia era un mero artificio teatral. No estaba allí para ofrecerle una propuesta de inversión que la rescatara de la oscuridad, sino para hacer una inversión propia, esperando un retorno lucrativo. Era un embaucador sofisticado, un buitre olfateando los últimos e hipotéticos restos de su antigua fortuna, o peor, mucho peor, un emisario de fantasmas de su pasado turbulento, un mercenario enviado por antiguos enemigos para recoger lo que ellos, en su codicia insaciable, aún creían que pudiera existir. El aire en el despacho pareció súbitamente más enrarecido, la temperatura cayendo varios grados. La paranoia, antes un rasgo casi pintoresco de su personalidad extravagante y ahora decadente, una compañera constante en su soledad, se agudizó instantáneamente, transformándose en aquel exacto momento de epifanía aterradora, en su única y vital herramienta de supervivencia en aquel espacio vasto, pero claustrofóbico. La tormenta real, con sus rayos rasgando el cielo y truenos, retumbando como artillería pesada, pareció súbitamente menos amenazadora, casi un ruido de fondo insignificante, ante la presencia siniestra de aquel hombre y el brillo peligroso y codicioso en su mirada penetrante. La verdadera tormenta apenas comenzaba. Antes de aquella noche fatídica, antes de que el tintineo agudo e insistente del timbre viniera a profanar el silencio de su autoimpuesto exilio, los días de Elena Villaverde desfilaban en una procesión monótona, casi fúnebre, de memorias polvorientas y una soledad que se había vuelto tan intrínseca como el aire que respiraba. No solo trabajaba, sino que efectivamente residía en lo que quedaba del antaño fastuoso y vibrante despacho central de la Fundación Sol para Todos. Un pequeño anexo, originalmente concebido como un depósito para el lujoso material de papelería de la Fundación, papel timbrado con relieve en oro, plumas estilográficas de diseño, invitaciones impresas en pergamino, había sido, con una practicidad desprovista de cualquier glamour, improvisado como su modesta habitación. Una cama estrecha e incómoda, que crujía a cada movimiento como un barco viejo en mar agitado.
Una pequeña cómoda de madera oscura con el barniz desconchado, donde reposaban sus pocas pertenencias, y un espejo con la superficie manchada por el tiempo que reflejaba una imagen distorsionada e implacable de sí misma, componían todo su dominio privado. El baño, un cubículo helado e impersonal al final del largo pasillo de la planta, raramente utilizado por otros, si es que aún había otros en aquella planta fantasma, era un recordatorio diario de su declive social. Todas las mañanas, la luz pálida y vacilante del sol de Madrid, cuando conseguía la hazaña de penetrar los ventanales altos y sucios del despacho, dibujaba patrones efímeros y fantasmagóricos en el entarimado de madera noble, ahora cubierto por una fina pero persistente capa de polvo. Elena despertaba invariablemente con el crujido familiar y quejumbroso de su cama y con el silencio opresor del edificio, un silencio tan denso que parecía tener peso físico. Su desayuno era un ritual de frugalidad y resignación. Una rebanada de pan duro, a veces duro como una piedra, que mojaba en un café flojo y recalentado, preparado en una vieja cafetera italiana que silbaba como un asmático. Consumía esta parca comida de pie en la antigua despensa del despacho, un espacio que un día fuera un elegante bar privado, con encimera de mármol y estanterías de cristal, donde el champán francés fluía como agua en recepciones centelleantes para la flor innata de la sociedad española e internacional. Ahora solo quedaban las manchas de vino en los armarios y el olor acre a desinfectante barato. Los días, largos e indistintos, se arrastraban con la lentitud de una procesión fúnebre. Elena vagaba por el vasto despacho como un espectro atormentado, acechando las ruinas de su propio palacio caído. La imponente mesa de caoba maciza, una pieza de anticuario que valdría una pequeña fortuna, donde antaño firmara cheques de donaciones que alteraban destinos y sellara acuerdos que movían la economía, ahora servía de apoyo para sus pocos libros de lomo gastado, clásicos releídos hasta la extenuación, y una pila creciente de periódicos viejos, cuyos titulares sobre un mundo que ya no le pertenecía parecían burlarse de su irrelevancia. Las paredes, antaño adornadas con obras de Goya, Sorolla e incluso un pequeño Picasso, ahora exhibían solo las siluetas fantasmagóricas y descoloridas de su ausencia, como cicatrices que se negaban a sanar. Los cuadros habían sido subastados, uno a uno, para pagar deudas aplastantes, cada martillazo del subastador un golpe a su orgullo herido. Elena Villaverde había sido, en su apogeo, una fuerza de la naturaleza, un cometa fulgurante en el firmamento social. Heredera de una consolidada fortuna industrial del norte de España y casada con un banquero de mirada astuta e influencia discreta, no se había contentado con ser solo una rica dama ociosa. Con una inteligencia financiera notable y una ambición que rivalizaba con la de cualquier capitán de industria, había multiplicado su patrimonio de forma exponencial. Su belleza clásica, su carisma magnético y su lengua afilada la convirtieron en la niña mimada de la prensa de sociedad y en la anfitriona más codiciada y temida de Madrid. La Fundación Sol para Todos, su creación más celebrada, era la joya de la corona, el testamento público de su supuesta generosidad, o como los muchos cínicos y envidiosos susurraban por los rincones de los salones, de su insaciable necesidad de aplausos y adulación. Pero la caída, cuando llegó, fue tan espectacular y vertiginosa como su ascenso, una combinación tóxica de inversiones de altísimo riesgo que se agriaron, traiciones dolorosas de socios y consejeros tenidos por la más alta confianza, y finalmente un escándalo financiero de proporciones sísmicas que la despojó de casi todo, dejándola desnuda ante el escarnio público. Su nombre, antes sinónimo de glamour, poder y filantropía esclarecida, se convirtió en pasto para los tabloides sensacionalistas que se daban un festín con su desgracia. La caída de la Reina Sol,
Del lujo a la lona, El crepúsculo de Elena Villaverde. El imperio de cartas marcadas. Los titulares crueles estampaban las portadas de las revistas, cada palabra una aguja envenenada clavada en su orgullo ya hecho jirones. Guardaba algunos de esos recortes, amarillentos y escondidos en el fondo de un cajón, releyéndolos en noches de insomnio, en una especie de autoflagelación masoquista. La soledad, antes un lujo ocasional y bienvenido, en medio de una agenda social frenética, se convirtió en su compañera más constante, una sombra fría y pegajosa de la que no conseguía librarse. Amigos de antaño, aquellos que frecuentaban sus cenas suntuosas y se disputaban sus invitaciones, se evaporaron como la niebla matutina a la primera señal de la tormenta. Parientes lejanos, antes tan solícitos, mantenían ahora una distancia calculada y embarazosa, sus llamadas telefónicas cada vez más raras, sus excusas cada vez más endebles. Solo la amargura le hacía compañía fiel, una hiel que sorbía lentamente cada día, alimentada por los recuerdos vívidos de una vida de esplendor que le había sido robada, o que ella, en su arrogancia ciega y en su confianza desmedida, había dejado escapar por entre los dedos como arena fina. El despacho era su último bastión, el único bien material de valor significativo que había conseguido, por un milagro o por una artimaña jurídica de sus últimos abogados leales, mantener fuera del alcance de las garras de los acreedores. Estaba protegido por una tela compleja de cláusulas y complicaciones legales que lo hacían, a todos los efectos, invendible e inembargable. Era, al mismo tiempo, su santuario y su prisión. Allí, rodeada por los despojos melancólicos de su pasado fastuoso, podía, al menos, nutrir la ilusión de que aún controlaba algo, de que aún era la señora de algún dominio, por más decrépito que fuera. Su paranoia, aquella que Mateo Herrera percibiría más tarde, no era un delirio infundado. Había nacido y se había fortalecido durante el doloroso y humillante proceso de quiebra. Se había sentido expoliada, engañada, traicionada por aquellos en quienes había depositado su más absoluta confianza. Cada apretón de manos, cada sonrisa amable, cada palabra de consuelo pasó a ser diseccionada, analizada microscópicamente en busca de segundas intenciones, de motivos ocultos. Creía firmemente, con la convicción de los que han sido profundamente heridos, que muchos de sus antiguos amigos y rivales aún codiciaban lo poco que le quedaba, o que, como mínimo, se deleitaban secretamente con su desgracia prolongada. A veces, a altas horas de la noche, le parecía oír pasos furtivos en el pasillo o el chasquido de una cerradura distante, y se levantaba, el corazón desbocado, solo para encontrar el silencio y las sombras inmóviles. Aquella tarde específica, antes de la llegada de Mateo, una melancolía particularmente densa y pegajosa la había envuelto como un sudario. La lluvia fina y persistente que había comenzado a caer por la mañana se había transformado en un temporal violento a medida que la noche se acercaba, como si el cielo estuviera llorando por ella. El sonido del viento silbando por las rendijas de las ventanas mal selladas parecía el lamento de los innumerables fantasmas de su pasado, voces acusadoras que resonaban en su mente. Estaba sentada en su sillón de cuero, la única pieza de mobiliario que aún le ofrecía algún consuelo, hojeando distraídamente un pesado álbum de fotografías antiguas, encuadernado en cuero marroquí con sus iniciales grabadas en oro. Imágenes de una Elena más joven, radiante, con la sonrisa fácil y los ojos brillando de confianza, junto a celebridades internacionales, políticos influyentes, artistas renombrados e incluso miembros de la realeza europea. Cada fotografía, un pequeño puñal clavado en su pecho,
Una en particular la detuvo. Ella, deslumbrante en un vestido rojo de Balenciaga, junto a su difunto marido Ricardo, ambos riendo en alguna recepción en el Palacio Real. Ricardo, con su mirada protectora y su sonrisa indulgente. Una oleada de nostalgia y arrepentimiento la sumergió. Él le había advertido sobre ciertas inversiones, sobre ciertas amistades. Ella no lo había escuchado, ciega por su propia ambición. «Sol para todos», murmuró, la voz embargada, trazando con el dedo tembloroso el logotipo de la fundación, un sol estilizado con rayos expansivos en la cubierta del álbum. La ironía cruel del nombre la golpeó con fuerza renovada. El sol, hacía mucho, mucho tiempo, se había apagado de su vida, dejando solo sombras y el frío de la desesperanza. Fue entonces, en el apogeo de la tormenta exterior y de su propia desolación interior, con el álbum de fotografías olvidado en su regazo y las lágrimas silenciosas comenzando a brotar en sus ojos cansados, que el timbre sonó. Aquel sonido, tan inesperado, tan brutalmente disonante con la rutina inmutable de su aislamiento, fue el presagio de la perturbación inminente, la primera nota de la sinfonía siniestra que estaba a punto de desarrollarse. Y Elena, incluso con su coraza de desconfianza innata y su vasta experiencia con la duplicidad humana, no estaba enteramente preparada para la naturaleza insidiosa de la amenaza que la lluvia torrencial arrastraba como un regalo envenenado hacia dentro de su frágil y decadente santuario. Aún no lo sabía, pero su larga, dolorosa y monótona reclusión estaba a punto de ser irrevocablemente quebrada, probada de una forma que exigiría cada gramo de su astucia olvidada y de su resiliencia endurecida. Mateo Herrera, con su encanto que fluía tan naturalmente como el agua de la lluvia que aún escurría de su ropa, era la personificación de la antítesis del ambiente fúnebre y estancado del despacho de Elena. Se movía con una gracia contenida, una energía jovial que parecía querer por sí sola barrer las telarañas y disipar el olor a moho. Mientras Elena lo observaba con ojos que ya habían diseccionado el alma de diplomáticos, magnates y artistas, una parte de ella, la anfitriona experimentada, la mujer que un día dictara las reglas de la etiqueta y del poder en Madrid, registraba cada detalle con precisión quirúrgica. Las uñas estaban impecablemente cuidadas, cortas y limpias, una señal de cuidado personal que desentonaba con el supuesto imprevisto de la tormenta. El reloj en su muñeca, que el tejido mojado de la camisa había revelado por un fugaz instante cuando él gesticulaba, era de una marca suiza discreta, pero inequívocamente cara. Un modelo que hablaba de un poder adquisitivo considerable, no de alguien en busca desesperada de un mentor financieramente arruinado. Y el corte de pelo, incluso desgreñado por la lluvia, denunciaba la tijera de un barbero de élite. No eran, definitivamente, las señales de un joven emprendedor idealista y en apuros, sorprendido por el mal tiempo. «Por favor, señora Villaverde, no se moleste por mi causa», dijo Mateo, la voz aterciopelada y perfectamente modulada, llenando el silencio opresor del despacho. Gesticulaba con las manos, en una mezcla de modestia y entusiasmo que Elena notó parecía un poco demasiado ensayado, como un actor interpretando un papel largamente estudiado. «Comprendo perfectamente que mi aparición en este escenario y en estas circunstancias es profundamente inusual. Pero como mencioné anteriormente, su reputación, señora, la precede como un faro, incluso ahora, incluso en las sombras». «¿Reputación?», repitió Elena, la voz cargada de un escepticismo que no se molestó en disimular. Era una prueba, una pequeña provocación para medir su reacción. «Creo que la reputación que me queda actualmente, señor Herrera, no es del tipo que atraería pretendientes a inversiones, a menos que sean inversiones en ruinas y melancolía». Mateo sonrió,
y fue una sonrisa que Elena clasificaría como profesionalmente comprensiva, casi indulgente, como si estuviera habituado a tratar con ancianas damas escépticas y amargadas. Quizás no inversiones en el sentido estrictamente financiero que el mercado convencional valora, señora, pero existe un capital que trasciende las cifras bancarias. Existe el legado, la experiencia acumulada, la sabiduría que nace de las pruebas. Conocimiento. Hizo una pausa calculada, sus ojos castaños, que parecían brillar con una sinceridad artificial, fijos en los de ella. Y ese conocimiento, señora Villaverde, para ciertos individuos esclarecidos, es más precioso y raro que todo el oro del Banco de España. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, una sensación desagradable que nada tenía que ver con la corriente de aire frío que se infiltraba por debajo de la puerta. Sus palabras eran como anguilas, ambiguas, resbaladizas, difíciles de asir. ¿Conocimiento sobre qué exactamente, joven? Sobre cómo navegar en aguas turbulentas y traicioneras, respondió él prontamente, la metáfora de la tormenta de afuera, sirviéndole como un guante a medida. Sobre cómo erigir catedrales a partir de un puñado de polvo y quizás lo más crucial, sobre cómo proteger lo que es suyo cuando los buitres comienzan a circular. Muchos jóvenes emprendedores idealistas como yo anhelan mentores con su vivencia singular, alguien que conoció la cima de la montaña y el abismo del valle. Comenzó a circular lentamente por el despacho, sus pasos sorprendentemente silenciosos sobre la alfombra persa descolorida y raída que aún cubría una parte del entarimado de roble. Se detuvo ante una de las imponentes estanterías vacías, pasando la punta de los dedos por la madera noble, como si pudiera sentir las vibraciones de los libros y secretos que antaño guardara. «Imagino las decisiones monumentales que se tomaron en esta sala», dijo él. El tono de voz cargado de una reverencia que a Elena le sonó como una nota falsa en un concierto. Los proyectos visionarios que se concibieron aquí y que cambiaron para siempre la vida de miles de personas. La reestructuración del barrio obrero de Carabanchel, el programa de becas para artistas emergentes de Lavapiés, iniciativas que aún hoy resuenan. Citaba proyectos reales, de gran visibilidad pública en la época, demostrando su investigación. Elena lo seguía con la mirada, cada movimiento suyo siendo registrado y analizado. Su instinto de supervivencia, afilado por años de traiciones espectaculares y pérdidas dolorosas, gritaba en alerta máxima. Recordó, con una claridad incómoda, cómo, en sus tiempos dorados, conseguía descifrar las intenciones más ocultas de las personas solo por la manera en que la miraban, por la elección sutil de sus palabras, por el ritmo de sus pausas en la conversación, por la forma en que sostenían una copa de champán. Aquella habilidad, que ella suponía haberse oxidado con el desuso y la reclusión, comenzaba a despertar de su larga hibernación, como un viejo perro de casa olfateando una pista familiar. «Vidas cambiaron, de hecho, señor Herrera», asintió Elena, la voz sorprendentemente neutra, desprovista de cualquier inflexión que pudiera denunciar la tormenta que se formaba en su interior. «Inclusive, y de forma bastante dramática, la mía». Mateo se giró hacia ella, el rostro compungido en una máscara de solidaridad. «La prensa de la época fue despiadada, señora Villaverde, una jauría de chacales hambrientos. Pero yo siempre supe, en el fondo de mi alma, que había mucho más en su historia de lo que aquellos titulares venenosos y sensacionalistas intentaban vender». «Oh, ¿usted supo?», inquirió ella, la ironía en su voz ahora tan palpable como el polvo en el aire. «¿Y qué exactamente supo usted con tanta clarividencia, señor Herrera, que escapó a tantos otros?» Él no se dejó perturbar por la provocación. Mantuvo la compostura. «Supe de su resiliencia inquebrantable, de su dedicación casi febril a las causas en las que creía. Leí algunos de sus discursos más antiguos,
aquellos que pronunció en la Universidad Complutense y en el Ateneo de Madrid, las entrevistas que concedió a la prensa internacional antes de que todo se viniera abajo. Había una visión allí, señora, una pasión genuina y contagiosa que trascendía la mera filantropía de fachada. Era una actuación digna de un Goya, pensó Elena, con un dejo de humor negro. Jugaba las cartas con maestría, admiración, comprensión, una dosis calculada de lisonja, la evocación de un pasado glorioso. Se preguntó con un nudo en el estómago a cuántos otros mentores en situaciones de vulnerabilidad similar ya habría abordado con aquella misma táctica pulida y envolvente. ¿Cuántas viejas fortunas olvidadas ya habría intentado reavivar? Y esa su propuesta de inversión, retomó ella, decidiendo tantear el terreno de forma más directa, harta de aquel minué de palabras vacías. ¿En qué consistiría al fin y al cabo? Pues, hasta donde sé, mi único capital actual son deudas y recuerdos. Mateo se acercó un poco más, arrastrando con delicadeza una silla menos carcomida por el tiempo cerca del sillón de Elena, pero manteniendo una distancia que él, probablemente, consideraba respetuosa. El olor de su ropa húmeda, mezclado con un perfume masculino caro y discreto, llegó hasta ella. Es algo verdaderamente innovador, señora Villaverde. Un fondo de impacto social con foco en tecnologías sostenibles para comunidades desfavorecidas en América Latina, pero con una estructura de gobernanza y cumplimiento radicalmente diferente, que aprende de los errores crasos del pasado. Una estructura que protege a los inversores y principalmente a los beneficiarios de forma mucho más robusta y transparente. Hablaba con una fluidez impresionante, utilizando jerga financiera y filantrópica con la naturalidad de quien la dominaba desde la cuna. Elena escuchaba, la mente trabajando febrilmente como un ordenador antiguo intentando procesar datos demasiado complejos. La propuesta en sí era etérea, genérica, casi un cliché del bien en el mundo de los negocios actual. El verdadero interés de él, sentía ella con una certeza creciente e incómoda, no residía en su consejo o en su nombre manchado para prestar credibilidad a un nuevo proyecto. Parece extremadamente ambicioso, comentó ella, escogiendo las palabras con la precisión de un cirujano. Y perdone mi franqueza, ¿por qué yo? Hay una legión de financistas dinámicos y filántropos activos en Madrid, con arcas llenas y reputaciones intactas, que podrían ofrecer un apoyo mucho más palpable e inmediato a su noble emprendimiento. Mateo inclinó la cabeza levemente hacia un lado, un tic que podría interpretarse como encantador, pero que a Elena le pareció estudiado. Una leve sonrisa jugueteó en sus labios. Porque ninguno de ellos, señora Villaverde, por más ricos e influyentes que sean, posee su perspectiva única. La perspectiva de quien estuvo en el Olimpo, conoció el infierno de la caída y, lo que es infinitamente más importante, sobrevivió para contar la historia y extraer lecciones valiosas de ella. Además, añadió como si fuera un detalle menor, casi una reflexión tardía, consta en los anales, en los susurros de los que aún recuerdan que usted siempre tuvo un ojo clínico absolutamente infalible para identificar activos infravalorados. La frase flotó en el aire como una nube tóxica. Activos infravalorados. Habría sido una referencia inocente, aunque torpe, a su antiguo y legendario tino para los negocios, o una insinuación mucho más siniestra, un sondeo disfrazado. Elena sintió que la sangre se le helaba. Era una expresión común en la jerga financiera, pero en el contexto de aquella conversación, en aquel lugar, dicha por aquel hombre, sonaba cargada de un significado oculto y amenazador. Afuera, un trueno particularmente violento retumbó con furia, haciendo que los cristales temblaran en sus marcos.
Las luces del despacho parpadearon 2 veces, amenazando con sumirlos en una oscuridad completa antes de estabilizarse de nuevo, más débiles, más amarillentas. Mateo no se movió, sus ojos castaños y ahora insondables fijos en Elena. «Usted parece desconfiada», observó él, y por primera vez su voz perdió un poco de la suavidad aterciopelada, adquiriendo un timbre más duro, con un deje de impaciencia, tal vez incluso de desafío. «Es perfectamente comprensible, dadas las vicisitudes de su trayectoria». Usó la misma palabra que ella había usado, devolviéndosela con una nueva carga de significado. «La desconfianza, señor Herrera, es un lujo que aprendí, a costa de mucho sufrimiento, a no dispensar», replicó Elena, la voz recuperando la firmeza de antaño. «Especialmente cuando extraños bien vestidos y con discursos elocuentes aparecen en mi puerta en medio de una tormenta bíblica, hablando de inversiones inverosímiles y legados olvidados». Él rió, un sonido corto, seco, controlado, que no transmitía alegría alguna. «Justo, extremadamente justo. Pero permítame asegurarle, señora Villaverde, que mi intención es puramente honorable. Deseo solo aprender de su sabiduría, y tal vez, solo tal vez», se inclinó ligeramente hacia adelante, la voz bajando a un tono confidencial, «ayudarla a reescribir el capítulo final de su notable e inspiradora historia». La mención explícita al capítulo final sonó a oídos de Elena casi como una amenaza velada, un recordatorio indelicado de su mortalidad y de su situación precaria. Sintió agudamente el peso de su soledad, de la vulnerabilidad de su posición. Estaba completamente sola con aquel hombre desconocido, en un edificio prácticamente desierto, en una noche de tormenta inclemente. Sus antiguos contactos poderosos, sus guardaespaldas particulares, toda la parafernalia de protección que el dinero un día comprara. Todo eso era ahora solo un recuerdo desvaído de un pasado distante e irrecuperable. Fue entonces, como el golpe de gracia en una corrida de toros, que él mencionó el fondo «Esperanza viva» y las intrincadas y oscuras cuestiones de las cerámicas de Triana. Aquel detalle específico, tan íntimo de sus fracasos más dolorosos y de sus disputas legales más secretas, fue la pieza que se negaba a encajar en la narrativa cuidadosamente construida del admirador casual y bien intencionado. Era información demasiado precisa, demasiado tóxica, y mientras él aún hablaba, con aquella su elocuencia calculada, los ojos de él, como si estuvieran dotados de voluntad propia, se deslizaron sutilmente, pero de forma inequívoca, hacia el rincón más oscuro y olvidado del despacho, posándose sobre la lona que cubría el viejo cofre. Aquella mirada, Elena ahora se daba cuenta con una claridad lancinante, no había sido accidental, ni fruto de una curiosidad inocente. Había sido la mirada de un halcón, que finalmente había avistado a su presa tras un largo y paciente vuelo de reconocimiento. La conversación trivial, la admiración fingida, la propuesta de inversión fantasiosa, todo no había sido más que un elaborado preludio, una sofisticada puesta en escena para bajar sus defensas, para sondear el terreno. La larga y tensa danza de la deferencia y la desconfianza había llegado, abruptamente, a su final. Ahora un juego diferente, mucho más peligroso y directo, estaba a punto de comenzar. Un juego en el que Elena Villaverde necesitaría empeñar toda su inteligencia, toda su astucia adormecida, para no convertirse, una vez más, en la víctima patética de un depredador astuto. La lluvia de afuera, con su furia aparentemente ciega, parecía burlarse de su ingenuidad inicial, de su debilidad momentánea, al permitir que aquel extraño encantador y peligroso cruzara el umbral de su último refugio. La mención al fondo, esperanza viva, proferida con aquella familiaridad íntima y perturbadora, flotó en el aire denso del despacho
como el olor acre a azufre tras un rayo. Por un instante que se extendió por una pequeña eternidad, Elena Villaverde sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Un vértigo gélido la asaltó, y la sangre pareció huir de su rostro, dejando una palidez cadavérica. Las palabras de Mateo, antes un flujo de lisonja y propuestas vagas, ahora se reorganizaban en su mente con la lógica implacable de una pesadilla lúcida. Cada frase, cada mirada, cada gesto aparentemente inocente adquiría un nuevo y siniestro significado. La barbilla ligeramente inclinada al hablar de legado, el brillo en sus ojos al mencionar activos infravalorados, la manera como él circulaba por el despacho, no como un admirador, sino como un perito evaluando una propiedad antes del remate. Todo encajaba. Controló el temblor en sus manos, apretándolas con fuerza en el regazo, las uñas clavándose en la palma hasta doler. La máscara de fría curiosidad aristocrática, perfeccionada a lo largo de décadas de convivencia con la alta sociedad y sus depredadores, casi se resquebrajó, pero la mantuvo en su lugar con un esfuerzo hercúleo de voluntad. Por dentro, sin embargo, su mente era un torbellino. Recordó otros rostros, otras sonrisas encantadoras que se revelaron máscaras de traición. El banquero que había desviado millones de su holding, el abogado que había vendido sus secretos a la competencia, la amiga que la había apuñalado por la espalda por un título nobiliario. Mateo Herrera era solo el más reciente de una larga estirpe. Usted parece estar extraordinariamente bien informado sobre los pormenores más confidenciales de mi antigua fundación, señor Herrera, dijo finalmente, la voz sorprendentemente firme, aunque un poco más baja, casi un susurro metálico. Mucho más que la mayoría de las personas, me atrevería a decir, más incluso que muchos de mis antiguos colaboradores. Mateo percibió el cambio indeleble en su tono, la vigilancia gélida que emanaba de sus ojos ahora entrecerrados. Aquel brillo de admiración juvenil que él había sostenido con tanto ahínco comenzó a vacilar, y una expresión más dura, más impaciente, comenzó a insinuarse en sus facciones como la roca áspera bajo una fina capa de barniz. Parecía abandonar, gradualmente, la necesidad de la actuación. «Yo hago mis deberes meticulosamente, señora Villaverde», respondió él, y el leve endurecimiento en su voz, antes sutil, se tornó más pronunciado. «Creo firmemente que la información es poder, y para comprender verdaderamente el potencial latente de alguien o de una situación específica es absolutamente imprescindible sumergirse a fondo, ir más allá de la superficie». Sumergirse a fondo en archivos públicos y recortes de periódicos es una cosa, señor Herrera, contrapuso Elena, la voz ganando un timbre cortante. Sumergirse en detalles confidenciales de litigios antiguos, informaciones que fueron selladas o convenientemente perdidas. Eso es otra muy distinta. Eso sugiere un tipo de investigación mucho más dirigida, casi una investigación forense. Él se encogió de hombros, un gesto que intentaba ser nonchalant, despreocupado, pero que a Elena le pareció extrañamente defensivo, casi culpable. Digamos que poseo contactos influyentes, personas que por sus propios motivos me proporcionan perspectivas valiosas, personas que también creen que ciertas injusticias flagrantes se cometieron en el pasado, y que ciertos capítulos de la historia no fueron debidamente concluidos. ¿Injusticias?, repitió Elena, sintiendo el lazo invisible apretarse en torno a su garganta. La palabra sonó hueca, cínica. O tal vez usted quiera decir oportunidades perdidas, oportunidades de pillaje que algunos creen que aún pueden explotar. Los ojos de Mateo brillaron con una luz fría y predatoria. No se molestó en negar. Exactamente, señora. Oportunidades. Oportunidades que, con el enfoque correcto, con las informaciones correctas y con la
colaboración de las personas adecuadas, tal vez aún puedan ser extraordinariamente bien recuperadas. Y entonces, como si fuera la progresión más natural e inevitable de aquella conversación siniestra, se levantó de su silla, no con la vacilación respetuosa de antes, sino con una decisión firme, casi una apropiación del espacio. Caminó con pasos lentos y deliberados hacia el rincón más oscuro y olvidado del despacho, aquel que ella misma evitaba mirar, donde el viejo cofre de acero se escondía bajo la lona descolorida como un secreto culpable. Con un movimiento fluido, casi teatral en su dramatismo, agarró el borde de la lona y tiró de ella de una sola vez. La pesada cubierta se deslizó hacia el suelo con un golpe sordo, levantando una nube de polvo que danzó macabramente en los pocos haces de luz que conseguían cortar la penumbra del ambiente. El cofre fue revelado en toda su imponencia oxidada. Un paralelepípedo de acero macizo, con una puerta gruesa y una combinación circular prominente, testigo silencioso de una era de secretos bien guardados. «Un bello ejemplar de artesanía», comentó Mateo, la voz ahora desprovista de cualquier rastro de deferencia, sonando casi metálica como el propio cofre. Golpeó levemente con los nudillos en la puerta de acero. El sonido fue hueco, resonante, una invitación sombría. Modelos como este estaban hechos para durar generaciones, para proteger secretos inconfesables y valores inestimables. Helena observaba cada movimiento de él, cada inflexión en su voz, con una atención febril. La premisa principal de su visita indeseada estaba ahora clara como el día afuera, o mejor, como la noche tempestuosa que aún rugía sobre Madrid. Él no estaba mínimamente interesado en su legado intelectual o en su conocimiento de negocios. Estaba interesado única y exclusivamente en lo que en la imaginación fértil de él, o de sus mandantes, aquel cofre antiguo aún podría contener. Era la materialización de todos sus temores, de todas sus paranoias. «Eso es solo una reliquia inútil, señor Herrera», dijo Helena, esforzándose para que su voz sonara firme, para transmitir un tedio y un desdén que estaba lejos de sentir. El corazón latía desacompasado contra sus costillas. Vacío desde hace décadas, puedo asegurárselo, un recordatorio oxidado de una seguridad que se demostró totalmente inadecuada. Usó la misma palabra que él había usado para describir las injusticias, devolviéndole su juego en una pequeña y amarga victoria verbal. Mateo se giró lentamente, el cuerpo tenso como el de un felino a punto de saltar. Una sonrisa cínica, casi una mueca, jugueteaba en sus labios finos. «¿De verdad, señora Villaverde? ¿Completamente vacío? Qué curioso, porque ciertas fuentes, muy bien informadas, por cierto, sugieren exactamente lo contrario». «¿Fuentes?». Helena arqueó una ceja, la incredulidad en su voz siendo esta vez genuina. ¿Qué tipo de fuentes se molestarían en especular sobre el contenido de un cofre viejo y polvoriento perteneciente a una millonaria arruinada y olvidada por el mundo? Intentó exponer lo absurdo de la situación, pero sabía que para hombres como él, movidos por la codicia, la lógica era un detalle menor. «Fuentes que saben, señora, que a veces las personas más astutas, aquellas que realmente entienden el valor de la discreción, guardan sus bienes más preciosos no en bancos suizos rastreables, sino en lugares inesperados, aparentemente insignificantes, lejos de las miradas curiosas de los tabloides, lejos de las garras hambrientas de los acreedores». Dio un paso lento hacia ella, disminuyendo la distancia entre ellos, aumentando la presión psicológica. Fuentes que recuerdan con una claridad impresionante ciertos artículos de valor considerable que curiosamente nunca fueron debidamente contabilizados durante el caótico proceso de liquidación de sus vastos bienes. Documentos comprometedores, tal vez,
obras de arte de pequeño formato pero de inmenso valor sentimental y financiero, joyas de familia, herencias que escaparon milagrosamente al martillo despiadado del subastador. Cada palabra era una acusación velada, una demostración inequívoca de que él, o quienquiera que estuviera detrás de aquella visita, había rastreado los escombros de su vida con un peine fino, con la dedicación de un arqueólogo en busca de un tesoro perdido. La sensación de estar siendo acorralada, de ver su privacidad más íntima violada, era palpable, sofocante. El despacho, antes su refugio, su último reducto de autonomía, ahora parecía una trampa fría y oscura. Usted posee una imaginación extraordinariamente fértil, debo admitir, consiguió decir Helena, la garganta seca, las palabras saliendo con dificultad. Tal vez, admitió él, deteniéndose a pocos metros de ella, invadiendo su espacio personal. El olor de su ropa húmeda y de su perfume caro era ahora opresor. Pero también poseo un olfato agudo para narrativas incompletas, para cabos sueltos. Y la suya, señora Villaverde, con todo respeto, siempre me ha parecido tener algunos capítulos cruciales faltando. Capítulos que, quién sabe, podrían estar encerrados bajo 7 llaves allí mismo. Asintió con la cabeza de forma incisiva en dirección al cofre, el objeto de toda su codicia. La lluvia afuera pareció intensificarse aún más, el sonido del viento aullando por las rendijas de las ventanas como una jauría de lobos hambrientos cercando a una presa. Helena miró al joven frente a ella. El encanto inicial se había desvanecido completamente, como un maquillaje barato derretido por el agua. Había sido reemplazado por una determinación fría e implacable, y por una codicia mal disimulada que brillaba en sus ojos como monedas de oro. No era solo un timador cualquiera, un aventurero solitario. Era alguien que había venido con un objetivo específico, provisto de informaciones que lo hacían peligrosamente preparado. Pensó en sus antiguos enemigos, los socios que la traicionaron sin piedad, los rivales que se regocijaron abiertamente con su caída espectacular. Sería él un enviado de ellos, alguien contratado para un último y humillante intento de extorsionar algo de valor, real o puramente imaginario. La mención a documentos comprometedores la dejó particularmente aprensiva. Había, de hecho, papeles antiguos y cartas personales en el cofre, no comprobantes de fortunas escondidas, como él parecía desesperadamente creer, sino cartas de amor de su juventud, diarios íntimos, registros personales que, si caían en manos equivocadas, podrían ser usados para manchar aún más su reputación ya maltrecha o para causar vergüenza y dolor a personas que ella, a pesar de todas las decepciones, aún quería proteger del escarnio público. La paranoia que la había acompañado como una sombra fiel durante tantos años, ahora se fusionaba con una claridad aterradora, una lucidez dolorosa. Estaba sola, físicamente vulnerable, y este hombre, este depredador bien vestido, creía firmemente que ella escondía un tesoro accesible. La lluvia torrencial, que él había usado como pretexto para su invasión, era de hecho la menor de sus preocupaciones en aquel momento. La verdadera tormenta, la más peligrosa, estaba allí, dentro de aquellas 4 paredes polvorientas, y Helena Villaverde necesitaría toda su astucia, toda su experiencia de vida para navegar por ellas sin naufragar completa y definitivamente. La premisa estaba ahora totalmente revelada, desnuda y cruda, sin disfraces. No había sido un encuentro casual, ni una propuesta de inversión bien intencionada. Era una caza del tesoro orquestada, y ella, Helena Villaverde, era el mapa envejecido y frágil que él creía poder descifrar o, si era necesario, forzar a revelar sus secretos mejor guardados. El aire en el despacho estaba ahora saturado de una tensión casi eléctrica, tan palpable como la humedad fría que se infiltraba por las rendijas de las ventanas mal selladas. Helena Villaverde, sin embargo,
sintió una extraña y gélida calma descender sobre sí, como un manto protector. Era la calma que precede a la batalla, la claridad de pensamiento que surge cuando el peligro es inminente y ya no hay espacio para ilusiones, solo para la acción calculada. El miedo aún estaba allí, un nudo frío y persistente en su estómago, una reminiscencia de tantas otras noches de angustia, pero la vieja luchadora dentro de ella, aquella mujer indomable que había construido un imperio de la nada y que había sobrevivido a su desmoronamiento espectacular, estaba finalmente despertando de su largo sueño. Sus ojos, antes nublados por la melancolía, ahora brillaban con una luz fría y analítica. Miró directamente a Mateo Herrera, a la codicia desnuda que él ya no se preocupaba en disimular, a la confianza presuntuosa que emanaba de su postura. La subestimaba de forma flagrante. Veía solo a una anciana, aislada, fragilizada por la edad y las pérdidas, una presa fácil. No veía la mente afilada, la inteligencia estratégica que aún operaba, intacta y letal, detrás de las arrugas y la fatiga aparente. Me ve como un libro abierto, pensó Elena, pero se ha olvidado de que los libros más antiguos y polvorientos suelen tener los pasajes más sorprendentes y las encuadernaciones más resistentes. Supongamos, solo a efectos de argumentación, señor Herrera, comenzó Elena, la voz sorprendentemente baja pero cargada de una nueva e inesperada autoridad, cada sílaba pronunciada con una claridad cortante, que hubiera, de hecho, algo de algún valor en ese montón de chatarra que usted llama cofre. ¿Qué, en nombre de todos los santos, le hace pensar que yo, Elena Villaverde, se lo entregaría en bandeja a un completo extraño que ha invadido mi privacidad bajo los más falsos y despreciables pretextos? Mateo se permitió una sonrisa. Pero esta vez era una sonrisa que no alcanzaba los ojos, una mueca fina y predatoria. Invasión es una palabra excesivamente fuerte, señora Villaverde. Yo diría que se trató de una visita oportuna, tal vez incluso providencial. Y en cuanto a entregar, digamos que estoy razonablemente confiado en que podemos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Tal vez un pequeño, justísimo, porcentaje por mi consultoría especializada en ayudarla a recuperar esos activos largamente olvidados y, me atrevo a decir, descuidados. ¿Consultoría? Elena soltó una risa corta, un sonido seco y desprovisto de cualquier alegría que resonó extrañamente en el silencio pesado del despacho. Así es como los buitres y las hienas llaman a dividir la carroña hoy en día, señor Herrera. ¡Qué eufemismo elegante para la extorsión y el pillaje! La provocación directa pareció alcanzarlo. Una sombra de irritación genuina cruzó su rostro hasta entonces controlado, y una vena pulsó sutilmente en su sien. No hay necesidad alguna de hostilidad gratuita, señora. Solo estoy proponiendo una solución pragmática, una salida honrosa para ambos. Piénselo con claridad, señora. Lo que sea que esté guardado allí, gesticuló impacientemente en dirección al cofre, está parado, inútil, acumulando polvo y óxido. Con mi intervención podría volver a tener utilidad. Podría, quién sabe, proporcionarle algún consuelo en sus años dorados. Elena se irguió lentamente de su sillón, la rigidez en sus miembros, ahora menos perceptible, reemplazada por una nueva y sorprendente determinación que parecía emanar de su interior. Caminó con pasos firmes, aunque lentos, hasta su imponente mesa de caoba, el único mueble que aún guardaba alguna dignidad en aquel ambiente de decadencia. Pasó la punta de los dedos por la superficie cubierta de polvo, como si buscara allí la fuerza y la astucia de antaño. «¿Sabe, señor Herrera?», dijo, volviéndose para encararlo de frente, los ojos fijos en los de él como dos agujas de hielo. «Durante años, muchos años, personas exactamente como usted
o más probablemente aquellos que lo enviaron y que no tuvieron el coraje de venir personalmente, intentaron encontrar algo, cualquier cosa de valor, que supuestamente hubiera escapado al barrido implacable de los acreedores. Revolvieron mi vida del revés, mis cuentas bancarias hasta el último céntimo, mis propiedades hasta la última teja. Rebuscaron en cada rincón oscuro, cada cajón olvidado. ¿Y sabe qué encontraron? Hizo una pausa dramática. Absolutamente nada. Quizás no buscaron en el lugar correcto con la debida diligencia, replicó él, la voz ahora con un deje de terquedad, los ojos aún fijos obsesivamente en el cofre. O quizás no tuvieron la persistencia necesaria, o los contactos adecuados. No, quizás, solo quizás, continuó Elena, la voz ganando una fuerza y una resonancia que la sorprendieron a sí misma. Simplemente no había nada más que encontrar. Quizás el verdadero tesoro, para algunos de esos sus contactos, sea la propia cacería, la esperanza enfermiza de asestar un último golpe, una última humillación. Percibió una fugaz vacilación en los ojos de él, una mínima fisura en su armadura de arrogancia. Sus palabras, la forma directa y audaz con la que lo confrontaba, parecían desestabilizarlo, aunque mínimamente. Claramente esperaba súplicas, quizás lágrimas, la fragilidad desesperada de una víctima acorralada. No esperaba una resistencia tan fría y calculada. La combinación de ese cofre, mintió Elena, con una convicción que sonaría verdadera hasta para sí misma, se perdió hace mucho, mucho tiempo. Mi difunto marido, Ricardo, era el único que la conocía en su totalidad. Y él era un hombre peculiarmente paranoico con esas cosas. Tenía la costumbre de alterarla constantemente y que yo sepa, nunca la escribió en ningún lugar. Se llevó el secreto a la tumba, añadió un suspiro de falsa resignación. E incluso si yo, por un milagro, la recordara, ¿por qué diablos la compartiría con usted? Existen otras maneras de abrir cofres antiguos, señora Villaverde, dijo Mateo, y la amenaza implícita en su voz era ahora inconfundible, como el gruñido de un perro antes del ataque. Maneras que no requieren combinaciones olvidadas, maneras más directas. Ahí estaba, la sugerencia de fuerza, aunque todavía velada bajo una capa de civilidad tensa. Elena sintió el peligro real, la posibilidad de que la situación degenerara en algo más físico, pero no retrocedió un centímetro. Al contrario, pareció crecer ante la amenaza. ¿Y usted haría eso?, preguntó ella, la voz cargada de un desafío helado. ¿Forzaría un cofre en la propiedad de una señora indefensa en medio de la noche? ¿Qué tipo de inversor socialmente consciente es usted, al fin y al cabo? Eso no me parece mucho una propuesta de inversión. Parece más bien... Bueno, usted sabe perfectamente a qué se parece. Y los jueces suelen tener nombres muy específicos para ese tipo de iniciativa. Estaba jugando con el tiempo, con la psicología de él, con el perfil que él mismo había intentado construir. Timadores como él, especialmente los que se pretendían sofisticados y operaban en ciertos niveles, generalmente preferían la sutileza de la manipulación y el fraude a la brutalidad de la fuerza física, que invariablemente traía riesgos exponencialmente mayores y consecuencias legales mucho más severas. Yo siempre prefiero la cooperación mutua, dijo él, pero había una tensión evidente en su mandíbula, y sus puños se cerraron discretamente a los lados del cuerpo. Sería una verdadera lástima si las cosas por casualidad se volvieran desagradables. Elena caminó lentamente hacia una de las altas ventanas, fingiendo observar la lluvia que, terca, continuaba cayendo afuera, aunque con menos intensidad. ¿Desagradables, señor Herrera? Se giró abruptamente y había un brillo peligroso en sus ojos. Mi vida, en los últimos años, ha sido una larga y tediosa sucesión de eventos profundamente desagradables. Estoy prácticamente inmune a ellos, curtida. ¿Qué podría hacer usted que se comparara con el escarnio público?
la pérdida de amigos, la soledad de una tumba. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Sabe, este viejo edificio, a pesar de su apariencia decrépita y abandonada, posee un sistema de seguridad sorprendentemente eficiente, sensores de movimiento en los pasillos, cámaras discretas en puntos estratégicos, una herencia de los tiempos en que Sol para Todos movía fondos considerables y necesitaba protegerse de gente como... Bueno, usted entiende. Sonrió débilmente. Curiosamente, muchos de esos sistemas aún funcionan, y la policía local, créalo o no, hace rondas esporádicas por esta manzana, un antiguo acuerdo de caballeros que mantuve con un viejo amigo inspector, un hombre que, a pesar de todo, aún se preocupa por mi seguridad y soledad. Era un farol, claro, pero un farol construido sobre una base de plausibilidad. Algunos sensores podrían, de hecho, estar activos, vestigios de un pasado más próspero. Las rondas policiales eran más leyenda que realidad, pero ella pronunció cada palabra con tal convicción, con tal naturalidad, que vio una nueva y palpable chispa de duda y reconsideración encenderse en los ojos de Mateo. Además, continuó Elena, avanzando un paso en su ofensiva psicológica, cualquier ruido mínimamente inusual, cualquier intento de forzarlo con herramientas, llamaría una atención indeseada. Y usted, con su ropa aún húmeda y su historia un tanto inverosímil sobre haber sido sorprendido por la lluvia mientras me buscaba para una propuesta de inversión, no me parecería un visitante muy creíble para una patrulla policial un poco más curiosa. ¿No cree? Especialmente si alego que lo encontré intentando violar mi propiedad. Mateo permaneció en silencio por un largo momento, el rostro una máscara impenetrable, evaluándola con una nueva intensidad. La sonrisa cínica había desaparecido completamente. Su rostro era ahora un estudio de frustración contenida y cálculo rápido. Había venido esperando una presa fácil, una anciana asustada y senil que cedería a la primera demostración de presión o a la primera promesa vacía. Había encontrado, para su sorpresa y descontento, a una adversaria a la altura, una estratega experimentada que conocía el terreno y no dudaba en usar las pocas armas que le quedaban. Usted es considerablemente más resistente de lo que anticipaba, admitió finalmente, la voz baja, casi un gruñido contrariado. La gente, especialmente los jóvenes presuntuosos como usted, suelen subestimar la extraordinaria resistencia de aquellos que ya han perdido casi todo, señor Herrera, respondió Elena, la voz firme, pero sin triunfo. Tenemos muy poco que perder, y a veces una terquedad sorprendente y una memoria bastante larga. Vio la vacilación de él transformarse en un cálculo febril. Estaba sopesando los riesgos y las recompensas potenciales. El contenido del cofre era una incógnita absoluta. Podría ser valioso, como sus fuentes le habían garantizado, o podría ser, como ella alegaba con tanta convicción, completamente vacío o lleno de papeles inútiles y polillas. El riesgo de ser atrapado en flagrante, sin embargo, era cada vez más real y palpable. La anciana no era el cordero que él esperaba. El silencio se extendió de nuevo, tenso y pesado, roto solo por el sonido ahora más suave de la lluvia afuera y por la respiración casi audible de los dos ocupantes de la sala. Era un ajedrez silencioso y mortal, cada uno anticipando el próximo movimiento del otro, cada uno intentando leer la mente del adversario. Elena no desvió la mirada un solo instante. Se mantuvo firme, proyectando un aura de confianza inquebrantable que era una ingeniosa mezcla de farol calculado y genuina determinación forjada en el fuego de innumerables batallas perdidas y algunas pocas, pero significativas, victorias. Finalmente, con un movimiento casi imperceptible, Mateo soltó el aire lentamente de sus pulmones.
un suspiro discreto de quien reevalúa una estrategia que se ha demostrado fallida. Miró una última vez, con una especie de codicia frustrada, al imponente cofre. Después, sus ojos encontraron los de Helena, y en ellos ella no vio más amenaza, sino una fría y pragmática reconsideración. «Quizás usted tenga razón, después de todo», dijo él, la voz ahora desprovista de cualquier emoción anterior, casi monótona, la voz de un hombre que acepta, a regañadientes, lo inevitable. «Quizás sea solo una reliquia oxidada y sin valor». Se giró y recogió su chaqueta aún húmeda de la silla donde la había dejado. La lluvia afuera parece estar finalmente amainando. Helena no dijo una palabra, solo lo observó con atención. Sabía que la partida aún no había terminado completamente, que él podría tener alguna otra carta en la manga, pero sentía con un alivio creciente que la marea había cambiado decisiva e irrevocablemente a su favor. Él estaba retrocediendo, buscando una salida mínimamente honrosa, o al menos una salida sin mayores complicaciones legales o bochornos. El rey de él estaba en jaque y parecía que ya no tenía movimientos seguros en el tablero polvoriento de aquel viejo despacho. La vieja reina, con pocas piezas, pero mucha astucia, estaba a punto de ganar la partida. Mateo Herrera, el joven encantador y calculador, se puso la chaqueta aún húmeda con una lentitud que parecía deliberada, cada movimiento estudiado, como si estuviera aplazando el reconocimiento tácito de su derrota. Sus hombros, antes tensos por la expectativa de la casa y luego por la frustración del fracaso, ahora parecían ligeramente encorvados, desinflados. El brillo predatorio en sus ojos había sido completamente reemplazado por una opacidad fría. La resignación exhausta de un jugador hábil que, contra todas sus expectativas, había sido superado por un adversario improbable. Todavía intentó mantener un resquicio de su compostura altiva, pero era una fachada frágil, a punto de desmoronarse. Caminó hacia la puerta maciza, sus pasos ahora pesados, desprovistos de aquella ligereza confiada de su llegada. Se detuvo con la mano en el pomo de bronce, ya oxidado por el tiempo, y se giró una última vez hacia Helena. Ella permanecía de pie, cerca de su antigua mesa de caoba, una figura sorprendentemente imponente en la penumbra del despacho, realzada por la luz tenue que comenzaba a infiltrarse por las ventanas sucias. No había triunfo en su rostro, solo un agotamiento digno y una vigilancia que no se disiparía tan pronto. «Ha sido una noche esclarecedora, señora Villaverde», dijo él, la voz ahora neutra, casi formal, despojada de cualquier inflexión anterior. El encanto, la falsa admiración, la amenaza velada, todo se había desvanecido, dejando solo la cáscara vacía de un hombre que había fracasado en su misión. Evitó mirar el cofre, como si el objeto de su codicia frustrada ahora le causara repulsión. «Le agradezco sinceramente su tiempo». La ironía en sus palabras era palpable, pero la pronunció con un rostro impasible. «De nada, señor Herrera», respondió Helena, la voz igualmente controlada, aunque un hilo de cansancio ahora era audible. «Espero, sinceramente, que encuentre un refugio más adecuado y menos problemático para el resto de esta madrugada». La sutileza de la indirecta no le pasó desapercibida, y un leve espasmo de irritación contrajo sus labios por un instante. Con un breve y casi imperceptible asentimiento de cabeza, un gesto que era más una dimisión que una despedida, Mateo abrió la puerta y salió. Sus pasos resonaron brevemente en el pasillo desierto, 1, 2, 3, y luego fueron rápidamente engullidos por el silencio opresor del edificio y por el ruido ahora más distante y amortiguado de la lluvia, que de hecho, como él había observado, parecía haber amainado finalmente su furia agotada. Helena esperó, inmóvil,
el corazón aún latiendo de forma irregular, hasta tener la certeza absoluta de que él realmente se había ido, de que el sonido de sus pasos no regresaría. Contó hasta 100 lentamente. Entonces, con un suspiro profundo, un sonido que pareció liberar una tensión acumulada no solo por horas, sino tal vez por años de soledad y aprensión, caminó con piernas temblorosas hasta la puerta y la cerró con llave. Giró la llave en la cerradura no una, sino 2 veces, y luego, como una precaución adicional que rayaba en lo ritual, echó el pesado cerrojo de seguridad que no usaba desde hacía años. Apoyó la frente en la madera fría y áspera de la puerta por un largo momento, los ojos cerrados, sintiendo todo el cuerpo temblar con la descarga tardía de la adrenalina. El despacho, de repente, pareció vasto e increíblemente, casi dolorosamente, silencioso. La presencia amenazante e invasiva de Mateo se había disipado como humo de un cigarrillo apagado, pero había dejado un rastro indeleble, una perturbación en la quietud polvorienta de su reclusión autoimpuesta. El sutil olor de su perfume caro aún flotaba en el aire, un recuerdo olfativo desagradable. Se apartó de la puerta y, como atraída por un imán invisible, sus pies la llevaron, casi contra su voluntad, al rincón oscuro donde el viejo cofre de acero aún estaba descubierto, expuesto en su fealdad metálica y oxidada. Contempló el pesado artefacto por un largo tiempo. Las palabras de Mateo, sus insinuaciones, sus acusaciones veladas, resonaban en su mente como un estribillo indeseado. Documentos comprometedores, joyas de familia, activos infravalorados. Una curiosidad mórbida, mezclada con una necesidad apremiante de confirmación, comenzó a bullir dentro de ella. Necesitaba saber, necesitaba ver con sus propios ojos qué, al fin y al cabo, guardaba aquel monstruo de acero. Con una decisión súbita que la sorprendió a sí misma por su impulsividad, Elena fue hasta su mesa. Rebuscó en el cajón superior derecho, aquel que siempre se atascaba, y entre papeles viejos y clips oxidados, sacó de allí un pequeño y discreto llavero de plata oscurecida. De él colgaba una única llave de latón, de formato antiguo y con detalles ornamentados, la pátina del tiempo confiriéndole una belleza melancólica. Era la llave del cofre. Ricardo la había hecho para ella, una copia de la suya, como un símbolo de confianza mutua, en un tiempo en que los secretos entre ellos eran impensables. Se acercó al cofre, el corazón ahora latiendo con una expectativa diferente, una mezcla de aprensión y nostalgia. Limpió con la manga del vestido el polvo acumulado alrededor de la cerradura y con las manos que temblaban visiblemente insertó la llave. La llave se atascó un poco, resistiéndose, como si el cofre estuviera reacio a revelar sus secretos después de tanto tiempo. Elena aplicó una presión firme y constante. Un mecanismo interno crujió en protesta, un sonido metálico y áspero que cortó el silencio, antes de ceder con un clic alto y satisfactorio. Con esfuerzo, giró el pesado pomo circular y tiró de la maciza puerta de acero. Se abrió con un gemido metálico prolongado, como el suspiro de un gigante dormido despertando. El interior estaba oscuro, y un fuerte olor a moho, papel viejo y tinta reseca asaltó sus fosas nasales. No había lingotes de oro relucientes, ni collares de diamantes centelleantes, ni fajos de dinero en efectivo apilados. No había nada de lo que la mente codiciosa de Mateo Herrera había imaginado. Había solo algunas cajas de archivo de cartón, amarillentas y manchadas por la humedad, con etiquetas escritas a mano en una caligrafía elegante que ella reconoció como de su antigua secretaria, la leal y eficiente señorita Ramírez. Había también algunos álbumes de fotografías más antiguos, de tapa dura y cantoneras de metal, y, en un rincón, apilados de forma organizada, varios volúmenes encuadernados de los informes anuales de la Fundación Sol para Todos.
Con manos vacilantes, Elena tomó una de las cajas. Dentro, encontró cartas de su juventud, correspondencia con sus padres, ya fallecidos, e incluso algunos dibujos infantiles de sus sobrinos que ahora debían ser hombres hechos. En otra, estaban los primeros borradores del estatuto de la fundación, anotaciones de Ricardo con ideas y sugerencias, presupuestos iniciales. Eran fragmentos de una vida, pedazos de memoria. Entonces, sus ojos se posaron en una pequeña caja de terciopelo azul oscuro, descolorido en los bordes y con el tejido raído en algunos puntos. Con el corazón oprimido por una emoción que no sabía nombrar, la tomó. La caja era ligera en sus manos. La abrió con cuidado. Dentro, sobre un lecho de satén blanco, ahora manchado y amarillento por el tiempo, reposaba un único y modesto objeto, un pequeño broche de plata y nácar, delicadamente trabajado en forma de un sol estilizado, con rayos finos e irregulares, el primer prototipo del símbolo de la Fundación Sol para Todos. No era una joya de gran valor monetario, quizás valiera unos pocos euros por el metal, pero su valor sentimental era incalculable. Había sido el primer regalo que Ricardo le había dado cuando ella, llena de idealismo y entusiasmo juvenil, comenzó a soñar con la fundación. «Para que nunca olvides de dónde viene la verdadera luz», había dicho él, prendiéndolo en su solapa. Una sonrisa melancólica, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, tocó los labios de Elena. Lágrimas silenciosas comenzaron a escurrir por su rostro arrugado, lágrimas no de tristeza, sino de una compleja mezcla de nostalgia, ironía y una extraña paz. Allí estaba el gran tesoro que Mateo Herrera, o sus misteriosos mandantes, tanto codiciaban. Una ironía amarga y poética. O quizás, a su manera muy particular, fuera de hecho un tesoro, un recordatorio tangible de un tiempo en que sus sueños eran más grandes que su fortuna, antes de que la ambición desmedida, la vanidad y la embriaguez del poder la desviaran irremediablemente del curso. Cerró la caja de terciopelo con reverencia y la sostuvo contra el pecho por un momento. Después, cerró la pesada puerta del cofre. No había nada allí que pudiera verdaderamente perjudicarla o enriquecer a un timador oportunista. Los documentos eran, en su mayoría, inofensivos, reliquias de un pasado que ya había sido exhaustivamente investigado y diseccionado por la prensa y los tribunales. El verdadero valor, se dio cuenta en aquel instante de claridad, no estaba en el contenido material del cofre, sino en su propia reacción al desafío impuesto por Mateo, en el redescubrimiento de su propia fuerza interior. Aquella noche, Elena Villaverde no se sintió como una millonaria arruinada y olvidada. Se sintió como la estratega astuta que siempre había sido, la mujer que incluso acorralada y aparentemente indefensa, encontró dentro de sí las fuerzas para luchar con las pocas armas que le quedaban. Su inteligencia afilada, su vasta experiencia con la naturaleza humana y una terquedad resiliente, forjada en el fuego de innumerables adversidades. La visita de Mateo, aunque profundamente perturbadora e invasiva, había tenido un efecto inesperado y, en retrospectiva, casi benéfico. Había sacudido el polvo espeso de su apatía, de su resignación amarga. Había reavivado una chispa de su antigua combatividad, de su amor propio olvidado. Ya no estaba solo sobreviviendo pasivamente en medio de las ruinas melancólicas de su pasado. Estaba una vez más vigilante, consciente de su entorno y, más importante, de sus propias y aún considerables capacidades. La tormenta afuera finalmente había cesado por completo. Las primeras y tímidas luces de la madrugada comenzaban a pintar el cielo de Madrid con tonos suaves de gris, rosa y naranja, anunciando un nuevo día. Elena caminó lentamente hasta la ventana más cercana, limpiando un pequeño círculo en el cristal polvoriento con la palma de la mano. Miró la ciudad que despertaba lentamente, los tejados mojados que brillaban bajo la luz naciente.
Se sentía profundamente exhausta, física y emocionalmente, pero también extrañamente revigorizada, como si un peso invisible hubiera sido retirado de sus hombros. La soledad aún era su compañera más constante. No había ilusiones al respecto, pero ahora había algo más en su bagaje, una recién descubierta resiliencia, un respeto renovado y sorprendente por sí misma. Había sobrevivido a otra tormenta, no una tormenta de lluvia y viento, sino una de codicia, engaño y manipulación. Y en el silencio de su vasto y polvoriento despacho, en el corazón de su imperio deshecho, Elena Villaverde sabía con una certeza tranquila e inquebrantable que mientras poseyera su inteligencia, su dignidad y aquel pequeño broche de sol, nunca estaría verdadera, completamente arruinada. El legado de aquella noche no sería el miedo o la paranoia intensificada, sino el sereno y poderoso redescubrimiento de su propia e inestimable fuerza interior. Y así, en la quietud que siguió a la tormenta, en el amanecer de un nuevo día, Elena Villaverde encontró no un tesoro escondido de oro y joyas, sino la riqueza inconmensurable de la fuerza que residía, adormecida pero no extinta, dentro de sí misma. Historias como la suya, tejidas con los hilos de la vulnerabilidad y la resiliencia humana, nos recuerdan que, incluso en las circunstancias más desafiantes, incluso cuando el mundo parece habernos olvidado, la astucia, el coraje y la dignidad pueden ser nuestras mayores y más valiosas aliadas. Si este viaje por la noche tempestuosa y el alma resiliente de Elena Villaverde resonó contigo, si la tensión psicológica y los giros de la narrativa te mantuvieron cautivado hasta este momento, nos encantaría conocer tu opinión y tus sentimientos. Deja tu me gusta si esta historia tocó tu corazón o agudizó tu mente y comparte tus pensamientos, tus reflexiones en los comentarios de abajo. ¿Qué momento te atrapó más? ¿Qué lecciones podemos extraer de la experiencia de Elena? Y claro, si aún no formas parte de nuestra comunidad de apreciadores de buenas historias, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras narrativas, que continuarán explorando las profundidades fascinantes de la experiencia humana. Tu compañía y tu perspectiva enriquecen inmensamente nuestro viaje. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.